Vamos a orar, a pedirle a nuestro Señor que nos dé iluminación, que podamos tener corazones bien para recibir la palabra. Padre Celestial, tú que estás en los cielos, Padre, exaltamos tu nombre, te damos gracias porque nos permites alabar, nos permites cantar, Padre, porque cada tiempo es especial, porque cada tiempo es único y poderoso, porque tú estás vivo, Padre Celestial. Oramos en esta hora para que nuestros corazones, Padre, estén limpios, para que no haya estorbo, no haya impedimento, Padre, para recibir tu palabra en esta hora, para recibir lo que tú nos quieres entregar, Padre, conforme a tu perfecta voluntad. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos guíe, para que nos lleve a toda verdad y toda justicia. Gracias te damos, Padre Celestial, sujetamos nuestra mente a ti, sujetamos nuestros pensamientos y nuestras emociones que tienes esta hora. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El verso con el cual comenzaremos leyendo el día de hoy nos lleva al capítulo 11 de Juan, en el verso 28, donde el Señor, aquí pasa algo muy importante, el Señor llora ante la tumba de Lázaro, pero vamos a entender lo que realmente significa cada una de estas partes. Vamos a comenzar leyendo a partir del verso 28, que dice la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Aquí estamos hablando de Marta. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí y te llama. Aquí estábamos en medio de un evento muy importante, ¿cierto? Ya se encontraban todos reunidos en la tumba de Lázaro, y vamos a establecer varios paralelos muy importantes. Es importante que entendamos que dice en secreto. En primer lugar, no está hablando la palabra, no nos está hablando de un acto casual, una conversación normal. Sobre todo en el contexto del funeral judío, hablamos de un lamento colectivo en el cual todos lloraban la pérdida de Lázaro, ¿cierto? Pero aquí, en medio de esta escena, es Marta que llama a María, a su hermana, y le dice en secreto, ¿cierto? Le dice que el maestro está aquí, que ha llegado el maestro y le estaba llamando. Entonces, vamos a ver cuestiones importantes acerca de la fe de Marta, la fe de María. Y el secreto que dice, ¿cierto? Ya vamos a tener la palabra. Dice, el secreto sugiere intimidad. Era un llamado personal, ¿cierto? Que hacía un llamado solemne, un llamado único que hacía Marta a María. Aquí Marta reconocía que lo que sucedía no era un duelo, no estaba sucediendo algo, sino que había algo más. De hecho, están por tener, ¿cierto?, un encuentro con el Mesías, que vamos a empezar a ver a partir del verso 29, cuando ya se encuentran. ¿Te acuerdas? Estamos viendo que la fe de Marta la llevaba a apartar a su hermana del ruido, del lamento colectivo, para que en medio de la tragedia se acercara al maestro que quería verlo. Ambas quedaron muy conmovidas, devastadas y sin esperanza, pero es importante que la desesperanza, el lamento que sentía María aquí, que no estaba en un comienzo con Marta, sino que la va a buscar, se encuentra con que María, su hermana, también compartía un lamento en común, que compartían un dolor en común, pero que el dolor de la desesperanza, el dolor de la pérdida, probablemente sentían un dolor muy fuerte, que similar a haberlo perdido todo. Habían perdido a su hermano. Pero ese dolor no le impidió ir y acercarse al Mesías, no le impidió ir y acercarse al Señor. Ese dolor no le impide acercarse al Maestro, no es un obstáculo. Entonces podemos
entender, ¿cierto?, que María aquí revela que el dolor que sentía no había endurecido en su corazón, no tenía obstáculo para ver al maestro. Sentía dolor, pero tenía fe. Es importante que establezcamos que tenía fe, de que aquí no hay un problema de incredulidad total. En el caso de que no hubiesen creído, en ningún caso había ido Marta a María a decirle que fuera a ver al Señor, pero resulta que no solo va a reunirse con el Señor, sino que va con gran prisa. Leemos el verso 29 que dice: ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él en un estado inmediato. Fue rápidamente a reunirse con el Señor, fue rápidamente a asistir al llamado. Y podemos entender el simbolismo de lo que eso significa. María recibe el llamado de parte de Marta, que era la enviada en este momento, y va y acude rápidamente, y a pesar del dolor que sentía, a pesar de la desesperanza, a pesar de cómo se sentía al perder quizás a una parte de sí, ella asiste rápidamente al llamado del Señor. Aquí podemos ver que al leerlo tantas veces tenemos que entender lo que está sucediendo aquí, para que este lamento, lo que sucede aquí, no se vuelva un evento trivial para nosotros que hayamos leído muchas veces. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos viendo aquí, lo que está sucediendo aquí, no tiene absolutamente nada de casual, no tiene nada por accidente. Vamos a ver que asiste rápidamente al llamado que tenía de parte del Señor. Ella nos dice: pero dejaremos solo a nuestro hermano, dejaremos solo a nuestros amigos, dejaremos solo a los nuestros, de nuestro pueblo. Es lo primero que debemos establecer, que acuda rápidamente. Es un llamado inmediato, y la respuesta es igual de inmediata. Y ella reacciona en el momento. La palabra usada aquí es apú en el original, lo cual significa sin demora, pronto, súbitamente. En el instante se levantó de prisa y vino a él, y fue a reunirse con el Señor. Y vemos aquí como el Hijo de Dios, que sostiene todas las cosas, sin excepción, que sostiene toda cosa creada, todas las galaxias, todas las estrellas, todas las moléculas de una vida altamente compleja en este planeta, con el poder de su palabra, solamente con el poder de su palabra. De ese Dios estamos hablando, del Dios que basta que diga: sal fuera, y sale fuera. El Dios que nos llamó a vida y cobramos vida en su nombre. Gloria al Señor. Porque dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De cada cosa que vemos, desde la más pequeña molécula hasta la más grande galaxia, miles y miles de galaxias, de planetas, y todo se sostiene por el poder de su palabra. Todo se sostiene por el poder de su palabra. Y es importante que recordemos esto, este paralelo, porque podríamos tener la certeza de que está visualmente muerto y espiritualmente dormido. Recordamos una prédica de los sábados anteriores. Lázaro no está dormido, no está muerto, sino que duerme. Y voy para despertarlo. Es un secreto maravilloso, porque no era solo muerto, sino que había un propósito detrás, había algo poderoso, un llamado que vamos a ver de la manifestación de la gloria de Dios. Eso es importante, que no olvidemos el contraste que vamos a ver, debido a la realidad del mundo espiritual y de su influencia en todo el mundo material. De modo que lo que vemos, lo visible, es consecuencia de lo invisible.
Y más si vivimos en el Señor, vivimos por fe, por la palabra de Dios, por sus promesas, por lo que Él nos dijo y que nos llama. Y tal como hace María, acudir rápidamente al llamado, es sumamente simbólico. Y vamos a ver que dice en el verso 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Todavía no llegábamos a la parte en la que se encontraba frente a la tumba, sino que era un encuentro previo. Era un encuentro previo entre el camino entre la tumba y el lugar donde se encontraba. Y es importante que recordemos que vamos a ver más tarde, verso 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron a María, que se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. ¿Verdad? Recordamos, le había dicho en secreto que se iba a reunir Marta a María, que en secreto que fuera a ver al Señor. Nosotros no escuchar, porque vemos que dice en secreto. Vemos que dice en secreto, y entonces ellos piensan que iba al sepulcro a llorar ahí, porque entendemos el estado de tristeza, el estado de desesperanza que tenían en este momento Marta y María, y estaban los judíos consolándolos. Entonces se encuentran con que sale súbitamente del lugar, pero no saben que va a reunirse con el maestro. No saben que va a reunirse con el Señor, piensan que Él va a llorar a la tumba, el sepulcro. Y vamos a ver cuán poderoso es lo que estamos por ver, porque en el verso número 31 dice, entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban cuando vieron a María, cierto, que la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No habría muerto mi hermano. Ya tenemos la palabra del Señor. Debemos comprender con mucho cuidado, con mucho discernimiento estos versos, porque María no está directamente recriminándole al Señor que no había estado ahí presente. Vamos a ver por qué. María no estaba reclamándole ni recriminándole al Señor que no había estado, que se había tardado. ¿Y cómo podemos discernir? Si seguimos leyendo, vemos que dice Jesús entonces al verla llorando y los judíos que la acompañaban en espíritu y se conmovió. Hay un punto muy importante, y es que Marta y María, cada una por sí misma, le dice la misma frase al Señor. Si vamos un poco más atrás para que entendamos lo que estamos leyendo, en el verso número 21 del capítulo 11 dice, y Marta dijo a Jesús, Marta, dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no termina ahí. En el verso número 22 dice, mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía la convicción, sabía que lo que le pidiera a Dios, Dios te lo iba a dar. Y eso es una muestra, en principio es una muestra de fe. Ya vamos a ver qué sucedía con la fe de Marta, con la fe de María. Pero establecemos que tenían fe y establecemos que no le estaban simplemente recriminando al Señor. Más que un acto de lamento, debemos comprender que en estos versos María cree que la presencia del Señor es suficiente para vencer a la muerte. Ahora podemos volver, ¿cierto?, al verso número 32, que dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo creo que si tú hubieses estado aquí cuando mi hermano estaba enfermo, él no habría muerto.
ella estaba mostrándole esa fe que tenía, creía en el Maestro, creía en Dios, creía en Él, tenía fe, creía que la presencia de Dios era suficiente, que de haber estado ahí no se habría manifestado muerte de nada. Pero vamos a ver que el propósito de Dios es mucho más grande. El propósito de Dios excede y está por sobre lo que podemos ver, porque vamos a ver que era necesario que se manifestara de este modo. Era necesario. Y cierto, vemos que dice que se postró a sus pies. Es un acto de rendición. María no se quedaba, ¿cierto?, en el ruido de la multitud. Vemos antes que corría rápidamente y se arrojó al suelo delante del Maestro. Y entonces aquí vemos que le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero si entendemos el contexto que se rinde ante el Señor, probablemente si hubiese estado recriminándole, no se habría inclinado ante él. Habría tenido molestia, pero no tenía molestia. Era más un acto del dolor, un acto de rendición y de que reconocía el poder de Dios, pero no entendía el propósito, no entendía lo que estaba sucediendo. Como muchas veces nos sucede. No entendemos lo que sucede y Dios podría haberlo hecho, pero vamos a entender por qué Dios no lo hace muchas veces. Vamos a entender los tiempos de Dios, vamos a ser entendidos de la voluntad de Dios. En ocasiones vemos aquí la fe de Marta. Vamos estableciendo los primeros puntos y decimos que la fe de Marta era una fe incompleta. Podemos tener claro que tenían fe, pero era una fe incompleta. Y vamos a ver por qué es una fe incompleta. Vemos que antes en los versos posteriores le dice, cierto, hemos leído muchas veces, y tú podrías haber visto la gloria de Dios si crees, podrías haber visto la gloria de Dios. Pero vamos a ver que no es la fe por sí sola la que era ausente, sino una fe incompleta. Una fe que necesitaba madurar. Y para esto, cierto, no existen los esfuerzos humanos. No debemos físicamente subirnos a un madero, ni ser necesariamente transportados al tiro, porque bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, dice la palabra. Solo basta con creer, y Dios quiere perfeccionar nuestra fe. Dios quiere redondear nuestra fe. Nos enseña aquí esta fe que era incompleta. Verso número 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando. Las palabras llorando son muy importantes aquí. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. María, aquí los judíos lloran, ¿cierto?, con una palabra griega, una palabra en el texto original que es plaio. Vamos a ver, es plaio, que es el verbo griego que describe un lamento fuerte, desgarrado, muy típico de los funerales judíos. Es muy diferente a lo que vamos a ver cuando dice que Jesús lloró. Estamos viendo que es un lamento fuerte. Es un lamento fuerte que tiene María, Marta y los judíos que estaban ahí. Es un lamento fuerte, un llanto emocional que expresa claramente el dolor y sin esperanza, que refleja desesperanza. Es el grito de la humanidad frente a una tumba vacía, incapaz de vencerla, sin esperanza, una tumba que no puede ser derrotada. Ahí estamos viendo la fe incompleta, la fe que creían sin duda alguna.
Dice la palabra aquí, yo sé que tú puedes resucitar a Lázaro en el día postrero, yo sé que Lázaro resucitará, le dice. Sabe que resucitaría en el día postrero, pero no tenía la fe suficiente, la fe completa para saber que podría resucitar en este momento, porque el Señor iba a hacerlo, porque así iba a ser la voluntad de Dios. Y el Señor aquí le da una muestra de fe verdadera, completa su fe, mejora su fe. Y ese es el amor que tiene Dios. Aquí es el amor que tiene Dios con nosotros. No tiene solo compasión, no tiene solamente dolor, sino que su amor es tan perfecto que nos perfecciona, nos ama, porque dice la palabra que nos corrige, nos exhorta, nos disciplina. Así nos ama el Señor. Y como vemos aquí, completa la fe de Marta y María. Aquella que creía que iba a resucitar en el día postrero, tenía la fe, la convicción, como era en ese tiempo, de que resucitaría en el día postrero. Pero no la pieza que faltaba para que resucitara en ese momento. A pesar de que anteriormente leímos, ¿cierto? Tu hermana resucitará en el verso 23, que les dice. Aquí ellos lloran, ¿cierto? Por la muerte que les arrebató lo que amaban. Y vamos a ver algo muy, muy poderoso. Y dice el verso 34, y dijo, este es el Señor, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Hay muchas cosas sobre la naturaleza de Dios que no vamos a entender por completo. Hay cosas paralelas muy importantes de cómo se manifiesta la voluntad de Dios con su naturaleza, cómo se manifiesta su omnipotencia, todo lo sabe, todo lo puede, cómo se manifiesta en su cuerpo carnal. Aquí les dice, ¿dónde lo pusisteis? Les dice, ¿dónde lo pusisteis? Preguntándoles, ¿dónde está Lázaro? Podríamos intuir que tal vez que no saben dónde está. Vamos a ver cosas importantes sobre cómo conversa la naturaleza del Señor en su cuerpo humano, nunca dejando de ser Dios como ya sabemos. Había constantemente una certeza y calma de Jesús, porque Él estaba conectado con el tiempo de Dios. Es muy importante que el Señor también, por otro lado, que perfecciona la fe incompleta de Marta y María, también nos muestra, solo por el hecho de estar ahí, nos muestra su fe completa. Su fe estaba conectada a los tiempos de Dios. Siempre estamos leyendo en el verso 34 y vamos a leer, porque sabría qué pasaría, a diferencia de quienes te acompañaban. Es un grupo de personas, ¿cierto? Sabemos de fe incompleta, que necesitaba madurar, y el Señor nos ama tanto que hace esto, en el cual es un estado en el cual probablemente también habríamos estado, de haber estado ahí al lado del Señor. Yo no sé si habría podido decirle, yo creo que Lázaro resucitará. Es fácil que creamos sabiendo la historia, sabiendo lo que pasó. La fe verdadera puede creer sin ver. Fue Tomás quien dijo, leíamos, ¿cierto? Tomás quien dijo, vamos para que muramos con él. Tenía una convicción muy poderosa, una convicción muy fuerte. ¿Cierto? Es fácil creer sabiendo la historia. Bajo otra cosa, como dices, probablemente quizás estaríamos tan angustiados como estaban Marta y María. Y debemos entrar y vivir este secreto de las Escrituras al que estamos entrando, para que no digamos que vivimos por fe, más que puedan reflejar que vivimos por fe, que no nos preocupan las circunstancias, si permanecemos en Dios. ¿Cuán importante es esto? Porque vamos a ver la acción del Señor a lo que estaba viendo en su entorno. ¿Cuán importante es
y seamos entendidos de los tiempos de Dios, para que andemos, cierto, como leíamos de día, y andemos seguros, para que podamos incluso pasar por Judea, que podamos pasar por Judea, valles de muerte, pero el Señor siempre estuvo en calma, siempre estuvo con certeza, con toda tranquilidad. Cierto, dice la palabra, que ande en valles de muerte no te veré ningún mal. Por eso hablamos aquí, vamos a llegar a una curva más adelante, porque hay un llamado muy poderoso. Hay un llamado muy poderoso que hace el Señor. Realmente habríamos creído. El libro de Juan está escrito de tal modo para que creamos que Cristo es el Hijo de Dios, para que muchos puedan oír la voz y salgan fuera, así como salimos fuera un día. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si creemos que están en Cristo Jesús, si confesamos, si hemos nacido de nuevo, vemos que dice el verso número 35, quizás el verso más corto de toda la Biblia, más fácil de memorizar. Jesús lloró. Jesús lloró. Y vamos a entender la realidad espiritual de que Jesús lloró. Dice aquí, es muy fácil que tengamos problemas con la traducción que dice Jesús lloró. Debemos saber cuando se forma un ídolo en el corazón a partir de que el corazón cree que Jesús es solo amor, que Jesús es solo compasión. Aquí hay mucho más que solo amor y compasión. Cuando se forma un ídolo a partir de Jesús, cierto, un ídolo que es solamente amor, de que Cristo es ser manso y humilde, Cristo es ser manso y humilde, como si fuera un ser callado, un ser de perfil bajo, que se lleva bien con todos, ama a todos sin medida, pero el Jesús de la Biblia es totalmente diferente. No todos pueden imaginar a un Jesús airado, no todos pueden imaginar a un Jesús indignado. El Jesucristo real es el que vemos en la Biblia, santo, justo, que no tiene relación alguna con el pecado, que se indigna ante la maldad con su ira santa. Las lágrimas de Jesús aquí no son solo un gesto de ternura, cierto, como si Dios fuese solo un Dios de amor. Lo que ocurre aquí es mucho más grande. En el texto original leemos la palabra dacrio. La palabra dacrio para lloró. Leemos Jesús lloró, es la palabra dacrio. Muy diferente a clario, que era el llorar que tenían los judíos, el llorar que tenía Marta, el llorar que tenía María. Aquí estamos viendo un llanto diferente. Es un llanto diferente, dacrio. Es derramar lágrimas. Es un llanto contenido, solemne y profundo. Es un llanto muy diferente. Jesús se dolía ante la escena que estaba visualizando, aquel daño por el pecado que había causado el pecado original, la maldición, y podía verlo sobre quienes él quería, el daño que causa el pecado. Sus lágrimas no son solo por Lázaro, por compasión, sino la ruina total que trajo el pecado contigo al mundo. Es una escena que ya comenzaba a acercar a la crucifixión. Podemos pensar, ¿cierto? Ya se acercaba un par de capítulos más adelante de la crucifixión, donde se encontraría el Señor ante
el cumplimiento de su voluntad con lo que tenía que hacer. Lo que debemos evitar es simplificar la palabra de Dios. Hay muchos paralelos que aquí decíamos. En concreto, Jesús no llora como un hombre que acompaña el dolor únicamente. Es mucho más que eso, sino como el Dios encarnado que contempla la devastación por el pecado y la ira que sufrieron sus voluntades. Muchas veces su ira, su dolor contenible, su dolor que sentía que no era tan externalizado, su dolor era como un juicio silencioso contra la corrupción, juicio silencioso contra la muerte que después no sería, sin lugar a dudas. Leemos que Jesús se duele muchas veces por el daño que causa el pecado, cómo distorsiona nuestra capacidad de creer en Dios, cómo distorsiona nuestra visión. Y entendiendo esto, podemos leer nuevamente en el verso 33, Jesús me conmovió. Entonces Jesús, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, el llanto diferente, se estremeció en espíritu y se conmovió en estremecimiento profundo. Y el verso 35, Jesús lloró. Jesús lloró. Se encontraba ante este escenario y el mismo error que se comete hasta el día de hoy, el mismo error de reducir a Dios al simple sentimentalismo, como si Cristo llorara por cariño hacia Lázaro. Vamos a ver verso 37, y algunos ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera? Y cierto, en este capítulo leemos que decía también, mirad cuánto le amaba, mirad cuánto le amaba. Ellos pensaban terrenalmente, ¿cierto? Tenían cuando menos una fe incompleta, cuando mucho una fe incompleta. Porque ahora les dice, aquí recuerda, el milagro que abre los ojos al cielo en el espanto, el mismo que abre los ojos al cielo. Entonces Jesús, aquí en estos paralelos que tenemos, estamos entendiendo que su llanto es un llanto solemne, un llanto contenido, y entendemos el propósito que hay detrás de esto, entendemos lo que hay detrás de esto, como dijo María aquí, que creía en el poder de Cristo, creía que su hermano resucitaría, pero el propósito era mayor. Tuvo que llegar el escenario más desesperanzador posible humanamente, y vamos a ver por qué. Más desesperanzador humanamente para que creyeran justamente como estos escritos están, para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que tenía que completarse aquel propósito, que no son actos accidentales ni es simple dolor. Vemos cierto que en el lamento no era solo compasión, era un estremecimiento profundo y de dolor. Aquí el verdadero amor del Señor, como decíamos, está en que perfecciona la fe incompleta de Marta y María, perfecciona la fe incompleta de nosotros, perfecciona la fe incompleta. Así nos ama el Señor. No nos ama llorando juntamente con nosotros, sino que en su perfecto propósito nos toma y nos lleva en su perfecta voluntad para que perfeccionemos nuestra fe. Para que no creyeran en el poder de Dios solo como un suceso futuro, como algo lejano, sino que ese mismo Dios estaba presente, ese mismo Dios estaba ahí, y ese mismo Dios está aquí ahora. La multitud, cierto, leímos que le cuestionan al Señor el milagro que hizo en el estanque, cuando abre los ojos al cielo. Ven sus milagros pasados, pero había duda en su mente, en la mente de ellos. Incluso de Marta y María había duda en la mente de ellos en el poder del Señor sobre la muerte. Y es necesario que tengamos claras estas dudas,
que son parte de la fe incompleta. Esta deficiencia en el entendimiento espiritual. Veían las señales, pero no comprendían quién es Él. Veían al Señor abrir los ojos al cielo, pero no comprendían que era Dios. Probablemente muchos de ellos escucharon al Señor decir, cuando le dijo a una de las hermanas, tu hermano resucitará, pero no le creían. Tu hermano resucitará. Y reducen su obra a un mero acto humano, limitado. Pero Cristo no vino solo a evitar muertes. Pudo haber evitado la muerte de Lázaro, pudo haber acudido antes, pero Él no vino a evitar muertes. Él vino a vencer a la muerte. El cuestionamiento de la multitud revela la ceguera espiritual. De acuerdo, pero ¿cómo entendemos esto? Porque Lázaro estuvo 4 días muerto y lo vamos a ver en profundidad probablemente el próximo día sábado, porque hay un gran secreto, porque no podía ser que el Señor fuera a resucitar al segundo día, no podía ser cuando estuvieran todos reunidos. ¿Por qué son 4 días? Tenían que ser 4 días. Y establecemos esto como un hecho divino, que tenían que cumplirse los 4 días. Lo que sucedía en ese tiempo es que los judíos creían que una persona se consideraba totalmente muerta hasta después del 3er día. Dice en los textos del Sanedrín, en los textos de Yegamot, los judíos creían que una persona se consideraba totalmente muerta después de los 3 días. Es un secreto realmente poderoso, que todo está ahí perfectamente esperando que busquemos y que leamos. Aquí nos está revelando el Señor que tenía que ser al 4.º día, tenía que ser que no hubiera ninguna esperanza para el hombre, ninguna esperanza para las hermanas, ninguna esperanza para los judíos, para que no hubiera sombra de duda, no hubiera lugar de duda de que Él era Dios. Cierto, durante los primeros 3 días, dice, leemos, durante de los primeros 3 días de la muerte, el alma flota sobre el cuerpo pensando que volverá al cuerpo. Dice el Talmud de Jerusalén, llevamos los textos que ellos tenían dentro de las creencias que establecían. Ellos podían creer absolutamente válido que Jesús pudiera resucitar a Lázaro al 2.º día, pero habrían dudado, habrían pensado que el espíritu de Lázaro y el alma de Lázaro simplemente regresó al cuerpo, que fue una resucitación simple que revivió. Pero lo que estamos viendo aquí es que en el fondo subraya la imposibilidad humana y la necesidad de la absoluta intervención divina al 4.º día, hermanos, cuando ya no había ninguna esperanza, cuando ya no había nada por lo cual llorar, derramar lágrimas, cuando todo era sufrimiento. Cuán maravilloso es el Señor, y la palabra de Dios es muy clara. El Señor resucita a Lázaro tal como nos resucitó a vida a cada uno de nosotros para que andemos en luz. Nos resucita para que andemos en luz. Y podemos claramente preguntarnos qué es la luz. Y por eso la palabra de Dios es muy clara. Romanos 13, verso 13, por favor. ¿Para qué el Señor nos trae a vida? Nos trae a vida para andar en luz. Y la palabra de Romanos 13, ¿qué significa andar en luz? La palabra es muy, muy clara. ¿Qué significa andar en luz? Lo estudiábamos el día miércoles anterior. Andemos como de día. Cierto, decía, el que anda de día no tropieza, decía la palabra. Honestamente, ¿cómo es andar de día? Honestamente, no en glotonerías,
y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, las obras de la carne. Andar en luz. A eso nos llama el Señor, andar en luz, en piedad, con lo opuesto de lo que nos está diciendo aquí. Con este texto, la Biblia, la palabra de Dios se responde a sí misma. El Señor dice: el que anda de luz, de día no tropieza. La luz, ¿qué significa? La luz, ¿qué significa andar de luz? Andar en luz, andar en el Señor, vivir en el Señor significa no estar en glotonerías, en borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni envidia, sino santidad. Porque el Señor nos dijo: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces entendemos aquí que tenemos que andar de luz de día. El Señor nos llama a andar de luz de día. Es una oscuridad interior más que la oscuridad visible. La oscuridad interior de andar de las obras de la carne. Y solemos decir que viene al caso, muchas veces solemos decir que la vida es corta. Es casi un himno, ¿verdad? Yo mismo confieso haberlo dicho muchas veces, la vida es corta, pero hay un problema con esto. En otras palabras, es como decir que lo que Dios nos dio, el milagro más grande, Dios nos dio la vida, el milagro más grande es insuficiente porque no alcanza. Muchas veces somos ilógicos a causa del pecado. Pero realmente la vida que nos da el Señor para que andemos en luz, para que andemos en Él, es más que suficiente si aprovechamos bien el tiempo en el propósito de Dios. Si aprovechamos el tiempo en el propósito de Dios, no le va a faltar tiempo a nadie, porque sus propósitos son perfectos, sus tiempos son perfectos. Y si cumplimos el propósito de Dios, si cumplimos el propósito de Dios en su perfecta voluntad, como Él quiere que nos comportemos, como Él quiere que vivamos, como Él quiere que hagamos lo que Él nos manda, a llevar su palabra, si cumplimos con el propósito, entonces se cumple la palabra de Dios en nuestra vida en plenitud, se cumple de una forma completa, de modo que no le va a faltar tiempo para hacer lo que Dios manda. Puede faltar tiempo si queremos desperdiciarlo en las obras de la carne. Puede faltar tiempo si lo ocupamos en las cosas del mundo. Pero el tiempo en Dios, el tiempo de Dios, al que estamos sujetos a su perfecta voluntad, sus tiempos son perfectos, sus tiempos injustos. No sobra ni falta tiempo para Dios es siempre a tiempo. Él llega siempre a tiempo. Gloria al Señor. Aquí, cierto, vamos concluyendo, cierto, aquellos judíos que creían que el Señor, si resucitaba a Lázaro, cierto, habría dudas, habría confusión. Si lo resucitaba el primer día, el segundo día. Mas al cuarto día no quedaría sombra de duda del poder de Dios. Es más que un relato simple de compasión, sin una revelación. Estamos leyendo una revelación solemne del poder de Dios y de su propósito en Cristo. ¿Cierto? Leímos varios versos para que podamos entender lo que leímos desde el comienzo, ¿cierto? Leíamos que Marta apartaba a su hermana del ruido colectivo. Les mostraba la fe, aunque imperfecta, pero una fe existente, y buscaba al maestro incansablemente. María corre y se pone a los pies, revelando que el dolor no la endureció. El dolor, la pérdida, las cosas humanas, las cosas de este mundo,
Debemos tener cuidado, como veíamos en el estudio, que no se conviertan en levadura que endurezca nuestro corazón, en levadura que es cierto que puede parecer pequeña en un comienzo, pero que va creciendo hasta que contamina toda la masa. Y cuando contamina toda la masa, ella es diferente. María corría y se postraba a los pies, ¿verdad? Revelando que el dolor no la endureció, sino que le reveló, la llevó a rendirse a los pies del Señor. Mientras Lázaro yacía muerto, ella va y se rinde a los pies del Señor, el símbolo de la humanidad atrapada en el pecado incapaz de levantarse por sí mismo. El Señor nos trajo a vida, nos dijo un día, ven y sal fuera, ven y sal fuera. Pero si el Señor nos dice, ven y sal fuera, porque hemos de vivir como si estuviésemos atados al pecado, porque hemos de vivir si estuviésemos en sitios de pecado, como si estuviésemos atrapados, enterrados, emboscados por las maldiciones generacionales, maldiciones de esta vida, de este mundo, cuando la palabra dice claramente en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Señor nos ha hecho libres. Si el Señor nos ha dado, podríamos vivir como si estuviésemos todavía en pecado, como si estuviésemos muertos al pecado, como si anduviésemos en la obra de la carne. Muchas veces no sabemos cómo. Pero el Señor nos dejó su palabra, nos dejó estudio de este Evangelio de Juan, para que creamos que Él es Dios. Lo cual ya sabemos ahora que no es un acto intelectual, no es un acto racional. El Señor hizo todo en el tiempo perfecto. El Señor no le faltó tiempo. Jamás le pidió a Dios, ¿verdad?, que le diera más tiempo antes de subir a la cruz. Su tiempo fue perfecto, no fue más corto. No fue un tiempo extremadamente largo que le sobrara. Fue el tiempo perfecto, el tiempo justo, porque Dios es perfecto. Y si Dios nos ha llamado a libertad, si el mismo Dios nos ha dicho, ven y sal de la tumba, entonces no podemos regresar. Si regresamos, cada vez que regresamos es cada vez que andamos en las obras de la carne. Si el Señor nos dijo, ven y sal fuera, vive conmigo, vive en santidad, ¿por qué regresamos a las obras de la carne? ¿Por qué regresar a cuando estábamos muertos en el pecado? Cuán malo es nuestro corazón que busca amar las obras de la carne. Pero el Señor ya nos sacó. El Señor nos sacó. No tenemos que volver a donde Dios nos sacó. Su palabra poderosa que sostiene todas las cosas. Su palabra poderosa que nos trae vida y vida en abundancia. Nos llamó y nos sacó. Nos llamó muertos en delitos y pecados. Ven y sal fuera. Ven y sal fuera. Vive en santidad, vive buscando del reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás que necesites, Dios te lo va a conceder. Gloria al Señor. No tenemos que llegar al mundo. Para que no perezcamos. Oseas 4:6, por falta de entendimiento. Porque sí funciona. El pecado carcome el corazón de a poco, la mente, todo, y nos nubla. Nos hace creer y más cuando lo dejamos. Cuando le damos lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, entra la duda, el miedo, el temor. ¿Qué va a pasar? No hay esperanza. Pero esa no es la vida del Señor.
Salgan y anden en luz, nos dice el Señor. Anden en luz, caminemos de la mano del Señor. Porque en Él, como dijo Pablo, en Él nuestro depósito para que el día esté seguro. No tenemos razón para temer, para dudar. No tenemos razón para volver atrás. Porque el Señor va a traer la recompensa un día. Si pensamos como Él piensa. Así, la fe está completa y nos asemejamos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltado sea tu nombre en nuestros corazones, exaltado sea tu nombre en nuestra mente, en nuestra vida, para que te amemos con toda nuestra fuerza, como el primer mandamiento más grande y más importante. Gracias porque tú perfeccionas nuestra fe, Padre, de lo que están viviendo cada uno de tus hijos aquí presentes, Padre. Tú perfeccionas nuestra fe, tú redondeas nuestra fe, tú completas nuestra fe y te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque nos amas con amor eterno, Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.